Hola y bienvenidos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es derivadas. Mi nombre es Meiber Vargas. La derivada surgió en la búsqueda de soluciones a dos problemas, uno de geometría y otro de física, que son encontrar rectas tangentes a una curva y hallar la velocidad instantánea de un objeto en movimiento. Tenemos la gráfica de la función f de x. Si tomamos un punto x, entonces le corresponde f de x. Y si tomo un punto x más h, le corresponde f de x más h. Sabemos que la pendiente está dada por diferencias en el eje y entre diferencias en el eje x. Es decir, f de x más h menos f de x entre x más h menos x. Reduciendo términos semejantes tenemos f de x más h menos f de x, todo entre h. Definición de la función derivada. Decimos que f es diferenciable en el intervalo abierto a, b si para todo x que pertenece a, b se tiene la existencia de límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo entre h. En este caso, el límite se designa por f' de x y recibe el nombre de función derivada de f. En otras notaciones que se emplean para la derivada son y' respecto de x, d de y en x o derivada de y respecto de x. Reglas de derivación. 1. Derivada de una función constante. Si f de x es igual a k, entonces f' de x es 0. 2. Derivada de una función idéntica. Si f de x es igual a x, entonces f' de x es 1. 3. Derivada de una potencia. Si f de x es igual a x elevado a la k, entonces f' de x es k por x elevado a k menos 1. 4. Derivada de suma y resta. Si f de x es igual a g de x más menos h de x, entonces f' de x es g' de x más menos h' de x. 5. Derivada de un producto. Si f de x es igual a g de x por h de x, entonces f' de x es igual a g' de x por h de x más g de x por h' de x. 6. Derivada de un cociente. Si f de x es g de x entre h de x, entonces f' de x es g' de x por h de x menos g de x por h' de x, todo entre h de x elevado al cuadrado. 7. Derivadas exponenciales. 7.1. Derivada de la función exponencial. Si f de x es igual a elevado a la x, entonces f' de x es a elevado a la x por el logaritmo natural de a. 7.2. Derivada de la función exponencial de base e. Si f de x es e elevado a la x, entonces f' de x es e elevado a la x. 8. Derivadas de logaritmos. Derivada de un logaritmo. Si f de x es logaritmo de x en base a, entonces f' de x es 1 entre x logaritmo natural de a con x mayor que 0. Derivada de un logaritmo neperiano. Si f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces f' de x es 1 entre x. Derivadas trigonométricas. Si f de x es seno de x, entonces f' de x es coseno de x. Si f de x es coseno de x, entonces f' de x es menos seno de x. Si f de x es tangente de x, entonces f' de x es secante cuadrado de x. Si f de x es cotangente de x, entonces f' de x es menos cosecante cuadrado de x. Si f de x es secante de x, entonces f' de x es secante de x por tangente de x. Si f de x es cosecante de x, entonces f' de x es menos cosecante de x por cotangente de x. 10. Derivadas trigonométricas inversas. Si f de x es arco seno de x, entonces f' de x es 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado.
Si f de x es arco coseno de x, entonces f' de x es menos 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado. Si f de x es arco tangente de x, entonces f' de x es 1 entre 1 más x al cuadrado. Si f de x es arco tangente de x, entonces f' de x es menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Si f de x es arco secante de x, entonces f' de x es 1 entre valor absoluto de x por raíz de x al cuadrado menos 1. Si f de x es arco cosecante de x, entonces f' de x es menos 1 entre valor absoluto de x por raíz de x al cuadrado menos 1. Veamos algunos ejemplos. Halle la derivada de las siguientes funciones. 1. F de x igual al logaritmo de x por seno de x. En este caso tenemos un producto, usaremos la regla del producto. Es decir, que f' de x será derivada del logaritmo de x por seno de x más el logaritmo de x por la derivada del seno de x. Recordando las reglas de derivación, f' de x será 1 entre x por seno de x más logaritmo de x por coseno de x. F' de x es, acomodando un poco, tendríamos seno de x entre x más logaritmo de x por coseno de x. Ejemplo 2. F de x igual secante de x entre x elevado a la cuarta. Utilizando la regla de derivación, en este caso de un cociente, tenemos que f' de x es igual derivada de secante de x por x elevado a la cuarta menos secante de x por la derivada de x a la cuarta, todo entre x a la cuarta elevado al cuadrado. Utilizando las reglas de derivación, tenemos f' de x igual secante de x por tangente de x por x a la cuarta menos secante de x por derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, y todo entre x a la octava. Acomodando y factorizando en el numerador x elevado al cubo por secante de x, tendríamos x por tangente de x menos 4 todo entre x a la octava. Simplificando, tenemos que f' de x es secante de x todo por x por tangente de x menos 4 todo entre x elevado a la quinta. Regla de la cadena. Sea la función compuesta y igual f compuesta con g de x. La derivada de esta función será y' igual f compuesta con g' de x, que es lo mismo escribir f de g de x' de x. Y esto será, primero derivar la función f, por eso tenemos f' de x, de g de x, por la derivada del argumento. En este caso el argumento es g de x, por lo tanto sería por g' de x. Veamos algunos ejemplos. Hay la derivada de la siguiente función. 1. Y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de 3x a la cuarta menos 4. Primero identificamos cuál es la función. En este caso mi función es la función logaritmo. Por lo tanto, derivo el logaritmo. Sería 1 entre el argumento del logaritmo, raíz cuadrada de 3x a la cuarta menos 4. Pero tengo que derivar su argumento, entonces por eso dice por la derivada del argumento. Entonces, tenemos y' igual 1 entre raíz cuadrada de 3x a la cuarta menos 4 por... Recordemos que la derivada del argumento, al ser esta una raíz cuadrada, es 1 medio por el nuevo argumento elevado a la menos 1 medio. Por, nuevamente vuelvo a derivar este argumento, entonces sería por la derivada de 3x a la cuarta menos 4. Ordenando, tenemos 1 entre raíz cuadrada de 3x a la cuarta menos 4 por 1 entre 2 raíz cuadrada de 3x a la cuarta menos 4 por, y la derivada de este nuevo argumento es 12x al cubo. Ordenando toda la función y escribiendo en una sola fracción, tenemos que y' es 6x al cubo entre 3x a la cuarta menos 4. Veamos un segundo ejemplo.
sea y igual arcoseno de coseno de 2x al cubo. Identificamos la función es arcoseno y su argumento coseno de 2x al cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar primero el arcoseno. Entonces y' será la derivada del arcoseno, usando nuestras reglas de derivación, es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos el argumento del seno, que vendría a ser todo lo que está en paréntesis, al cuadrado, por la derivada del argumento. Mi primer argumento es coseno, por eso digo coseno de 2x al cubo, todo derivado. Muy bien, recordemos que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces tenemos 1 entre raíz de seno cuadrado de 2x al cubo menos. Ahora voy a derivar el coseno. Derivada de coseno es menos seno de su argumento. Su argumento es 2x al cubo, entonces sería por la derivada de su nuevo argumento, que es 2x al cubo. Entonces tenemos, aquí hemos simplificado la potencia con la raíz, por lo tanto tengo 1 entre seno de 2x al cubo, por menos seno de 2x al cubo por, y la derivada de este nuevo argumento será 6x al cuadrado. Ordenando esto, tenemos menos seno de 2x al cubo por 6x al cuadrado entre seno de 2x al cubo. Y haciendo las simplificaciones respectivas, entonces y' es igual a menos 6x al cuadrado. Llegar al éxito solo depende de ti. Gracias.